Estem a una nova entrevista aquí als 40 i estic molt contenta perquè tinc un artista que em sap dir el bon dia, bona tarda. Bon dia, Què tal? bona tarda. Bona tarda. Molt bé. Tinc aquí a Barry B. Com estàs? Saps parlar català? Saps el català? No. Només bon dia, bona tarda. Escolta, bon día, buena tarde. ¿Y de dónde has aprendido todo esto? Pues de trabajar de camarero en un restaurante de paso en el que venían muchísimos grupos de... ¿Me lo dices en serio? Catalanes, sí, jurado. ¿Y esto dónde era? Así para apuntar, hay gente que le gusta saber los restaurantes. En Aranda de Duero, en Burgos. Tú llevas a tu pueblo y tu tierra, o sea, hombre, por delante al final, de todo, ¿eh? La sangre, fíjate que como que rehuía de ella y ahora es el único sitio donde me siento en casa. ¿Y eso por qué te pasa? O sea, ¿ha sido ahora más cuando has ido haciendo nuevos proyectos? O... Sí, no sé, es como que de repente te sientes seguro con la gente a la que has visto de pequeño, me imagino, y que te apoya incondicionalmente o que te quiere incondicionalmente sin pedir nada a cambio. Es un poco eso. O sea, es como que ves el mundo de la música como rodeado de tanta peña que no sabes si es de verdad o no, tal, que al final el momento confort con la familia siempre se agradece. Y claro, o sea, hay muchas cosas que me gustan de lo que tú hablas siempre, ¿no? De ese confort, de situarte dentro de la industria musical, ¿no? Y muchas referencias que haces es que eres un tipo de artista que haces las cosas porque te nacen, ¿no? ¿Cómo te sitúas en este momento en la industria musical? No en cuanto a éxito, sino en cuanto a lo personal. Pues estoy bastante contento, estoy a gusto porque, o sea, yo siempre he dicho que no tengo nada en contra de la industria, simplemente la veo como una especie de banco, por decirlo de alguna manera, sí, que te ayuda, te apoya y que encima te consigue medios para hacer videoclips, producciones. Y yo he tenido la suerte de que siempre he hecho la música que he querido y me han apoyado. Quizás es porque las canciones han funcionado y no ha hecho falta mucho más. Y algo que está funcionando mucho, que también está sacado desde hace unos días, es tu EP, Infancia mal calibrada. ¿Cómo se diría en catalán, Infancia mal calibrada? Infància mal calibrada, potser. Infància, ya está, ¿no? Infància. ¿Qué hay de esa historia, no? Porque el título no es un título fácil, ¿no? De escribir, de explicar. Es poderoso, es un título duro, es como una metáfora de tener la infancia como si fuera un arma que encima no está bien calibrada, es decir, tienes que estar todo el rato jugando con la mirilla de ese alma. O sea, de ese arma, encima cuando creces como que se acentúa un poco más todos los fallos que has tenido en el pasado y tienes que saber enfrentarte a ellos, vivir con ellos, es un poco eso. Y cuando tú construyes un EP como este o cualquier otro proyecto, por ejemplo, tú necesitas calibrar un poquillo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo para hacer avances. Tú avanzaste, por ejemplo, Chocolate Axe, Monster Truck, Infancia mal calibrada. ¿Por qué escoges estos tres o qué explican estos tres antes de desarrollar todo lo que es el EP, ¿no? ¿Qué nos vienen a explicar estos tres antes de...? Bueno, Infancia mal calibrada al final es la canción que reúne todos los atributos del EP, ¿no? Epicidad, vivir con el pasado, nostalgia... Justo estaba en el momento ese de escuchar música anglosajona y salió en un par de semanas, salió el tema y decidimos sacarlo porque encima nos iba a venir bien para los bolos que teníamos a principios de año y funcionó, y ha funcionado toda la gira. Y luego, pues de la misma manera surgió Chocolate Axe y decidimos también sacarla porque nos iba a ayudar para la gira y ha funcionado porque es un cañón. Y Monster Truck, pues, si te digo la verdad, estábamos en un camp de composición, sí. Estábamos escuchando Charlie, XX, y salió Monster Truck, porque tenía que salir y nos ha dado muchísimas alegrías. Es que encima las dos canciones que estábamos mencionando, que son Chocolate Axe y Monster Truck, están separadas por una canción, pero es que ambas, tan solo estar separadas por una, son como dos caras diferentes de lo que es tu EP, ¿no? Algo como súper diferente. Pues lo que te venía diciendo antes, que hago lo que quiero y al final saco lo que quiero y punto. O sea, no hay una manera de explicarlo mejor. Simplemente me gustan ese tipo de canción, la hago, la saco y resulta que funciona y no voy a rayarme a ver si el estilo es diferente o tal. No, simplemente me gusta y tengo la intuición de que puede gustar y es bonita y pasa.
¿Y cómo que escogiste Chocolate Axe para presentarlo aquí en Barcelona? Porque justo fue por el Primavera Sound, ¿verdad? Que viniste en junio y esa fue la sí. canción como que escogiste. ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia de venir por aquí, estar al lado del mar, cantar esa canción? Pues imagínate, en el Chulísima, Primavera ¿verdad? y encima piquetado ahí con Adidas. Justo tocaba Charlie. ¿Y os encontrasteis? ¿Te No, hiciste no una nos foto? encontramos, No, pero ¿por qué? ahí fue donde dije, cómo mola esta tía, en plan, porque yo la época Charlie como que no la había pasado y cuando la vi en el Primavera de cabeza de cartel, ahí fue cuando dije, hay que hacer un tema así. ¿Y alguna vez alguien te había dicho, oye, te podrías inspirar de esta artista y tal? Y tú, pues a lo mejor te desentendiste en ese momento, ¿no? A ver, todo el mundo estaba en plan, escúchate el disco de Brad, que es una locura, y yo como que lo dejé pasar hasta que lo pillé bien pillado. No solo pues has cogido temas, ¿no? Así como más cañeros y demás, sino que te has roto en alguna canción, tanto en la letra como en el sentimiento, ¿no? Por ejemplo, en Gigante de Cristal hablas de romperte, pero no es hasta Victoria que tú dices que fue, bueno... Bueno, o sea, al final son las dos canciones más así duras. Gigante de Cristal habla un poco de la separación que tiene todo el mundo con una persona que se cree que va a hablar, con la que habla toda su vida desde pequeño y de repente pues en un año no hablas nada con esa persona y es un poco eso, y que piensas que no te va a reventar, pero de repente, porque eres muy duro y tal, y de repente pues eso, eres de cristal y te rompes. Y luego Victoria, pues al final es como una especie de reflexión de la vida contada a mi hermana, que se llama Teresa Victoria, y que estaba en Australia y que llevo sin verla como 3 años. Es como ese vacío que te encuentras de decir, ostras, lo he dado todo por mi carrera y de repente mi gente está como esparcida en todos lados, ¿no? A lo mejor. Sí, de repente se juntan muchas cosas. Se junta pues el que te vas del sitio donde has nacido, te separas de la gente que más quieres, y creo que es una reflexión por la que pasa el 90% del mundo, y por eso la gente se siente identificada con el EP, porque el momento en el que tienes que encarar tu vida, tus miedos, tus movidas, y estás solo, aunque estés acompañado, pues bueno, es un poco duro, la verdad. Y al final pienso que todos tenemos que pasar por ese proceso. Exactamente, no todo puede ser, ay, esto es un proyecto espectacular, ¿no? Estoy súper orgulloso. También hay que ver como esas cositas que te han llevado como al proceso, ¿verdad? Claro, tienes que pararte y frenar, y para no volverte loco. O sea, yo creo que tienes que todo el rato estar en el límite del éxito y tener los pies en el suelo. Claro, todo esto que me explicas es totalmente abrirte, o sea, tú, y ver qué sucede dentro, pero en Chato, y lo que hemos podido ver en los últimos años, es como que te hacías tu propia máscara, ¿no? ¿Dónde ha quedado esa máscara? O sea, ¿la hemos dejado de lado? ¿Realmente aún forma parte de tu sello como identificativo? Siempre aparece un poco, ¿no? Por eso tengo el alter ego de Barry, y lo que pasa que ahora como que ya sé cuándo tiene que salir y cuándo no tiene que salir, y sé que en casa tiene que estar Gabriel, en los escenarios tiene que estar Barry, estas cosillas, pues por lo que decíamos antes, para no volverte loco y saber diferenciar del trabajo, del oficio y de tu persona en casa y con la gente que te quiere. Es que, por ejemplo, si nos paramos a ver como las dos portadas, a lo mejor esto me lo estoy imaginando yo misma. O sea, yo he visto la portada de Chato y la de tu nuevo EP, que es como que tú estás abajo del todo, como algo más azul, más triste, con la máscara, y de repente como que sumerges un poco para arriba. ¿Es ese efecto que has querido dar? Es como Sí, resurjo. o sea, básicamente Chato era como la movida de la persona que está en segundo plano, esperando su momento, con la mirada de que confía en lo que hace, entonces sabe que él es consciente de que sus canciones, en mi caso, pues serán buenas, y estaba ahí esperando el momento, hacerlo todo bien, con paciencia. Pero tú eras consciente de que no querías dar el paso aún de... No, pero es como una manera de verlo desde un punto de vista desde que no me importa lo que pase alrededor, espero agazapado a mi momento y ya está, ¿sabes? Y espero un poco escondido. Y luego, pues sí, de repente ya se pone en primer plano el Gabriel de cuando era pequeño, que es, pues, estoy ahí en primer plano y encima me he perdonado con mi pasado.
O sea, de que alguna iba acertada, o sea, no iba en mal camino. No, para nada. O sea, se para nada. percibe Es totalmente. literalmente eso. De hecho, la idea que yo tenía es, hay una imagen en la que está Bale y Cristiano Ronaldo haciéndose una foto y está Benzema de fondo aplaudiéndoles, en plan, me alegro, tal, no sé qué. Sí. Y al año siguiente gana el Balón de Oro, o no sé si al año siguiente o a los 2 años siguientes. No me Como imaginaba en que plan- esta conversación acabaría hablando de fútbol, ¿eh? Bueno, al final todo, Parte de ti. la inspiración sale de cualquier sitio, sí, sí. Me has hablado de futuro. Sé que son cosas que aún quedan lejos, ¿no? Pero ¿y el futuro en el Primavera Sound 2026? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Explícame. O sea, ¿cómo ha surgido? Pasamos a hablar de que avanzas un tema de tu EP y de repente, ¡pum!, cartel. Escolta. Escolta, Nada, pues lo de siempre. Las canciones molan, el proyecto mola y de repente te fichan festivales que molan, ¿no? Un poco va así la cosa. Todo esto ha sido totalmente natural y estoy súper contento porque comparto cartel con gente que me quemo. Así que totalmente contento. Bueno, como te dijo Muska, un artista aquí de Barcelona, ya te vas a volver catalanet, ¿no? Bueno, en ello estamos. Pues en ello estamos. Y recuerda también lo de Apolo. A ver, ¿dónde nos vemos? Pues nos vemos aquí, en el Apolo, como has dicho, el 13 de marzo. Así que daos prisa porque estimulan. Para marzo ya el catálogo tienes, vamos. Tú estás invitada. Yo estoy invitada. Sí, Qué ilusión. total. Y pues espero que todo el mundo que esté viendo esta entrevista también está súper invitado para el Primavera Sound, para el Apolo, para todo, para escuchar tu EP, todo lo que venga, ¿no? Quemaoslo, que seguro que algo sacáis ahí del EP. Pues aquí teníem a Barry B des dels 40, espero que us hagi agradat l'entrevista i ens veiem a moltes més. Mua! Merci.